Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí el diácono José Antonio Tame. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, gracias a Dios, Padre Miguel. Buenos días a todos. En la chamba de Cáritas, ¿no? La chamba de Cáritas y ahora sí que con todo por la emergencia, ¿no? Ajá, ¿quieres Así. hacer una moción de esto? Pues comentarles a todos los que nos hacen favor de vernos y escucharnos, pues si nos pueden ayudar, estamos circulando en todas las redes sociales unos folletos diciendo qué es lo que nos han pedido las diócesis de las poblaciones que han sido afectadas. Entonces, si nos pueden ayudar, ahí viene qué es lo que estamos solicitando. Acérquense a su parroquia y bueno, ya la parroquia sabrá a dónde concentrar esa ayuda, pero les encargamos mucho, realmente hace mucha falta y lo que sucede siempre, hay poblaciones pequeñas muy afectadas que no están siendo atendidas por nadie. Entonces pensamos focalizar nuestra ayuda a a esas comunidades. Las más pobres, ¿no? Sí, muy pobres. Perfecto. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, bien, gracias. Muy bien. Yo, Miguel Ángel Saloma, con mucho gusto los vemos y nos vemos allí en el Tierra Buena. Nos toca el domingo 29º del tiempo ordinario. Entonces, ¿hay alguna cosa que quieras decir antes, Toñito? Sí, Padre Miguel, me gustaría, ya ven hermanos, ya terminamos de leer el capítulo 17 que contiene varias parábolas que nos han estado enseñando pues el mensaje de Jesucristo. Ahora vamos a empezar a leer el capítulo 18 en donde siguen enseñanzas de Jesús y bueno, veremos y les iremos explicando todas y cada una de ellas. Hoy nos focalizaremos en esta enseñanza, en esta parábola de la viuda, en donde nos enseña el poder de la oración y nos pide hacer una reflexión muy importante de cómo está nuestra fe. Y van a ver por qué se los digo ahora leyendo el texto. Muy bien. Jaime, ¿nos haces el favor de leer? Sí, del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, Jesús les puso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen que ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Muy bien. Gracias, Jaime. Toño. Pues sí, yo quisiera empezar brevemente, queridos hermanos, diciendo, pues aquí tenemos en esta parábola dos personajes muy contrastantes, ¿no? Por un lado, la viuda, que como ya hemos seguramente escuchado en emisiones anteriores de Tierra Buena, pues es este símbolo bíblico de debilidad, de pobreza, de marginación, de alguien que en ese tiempo, hí- híjole, quedaba alguien viuda, una mujer viuda, y bueno, era muy difícil que ella pudiera seguir pues viviendo como vivía antes y de una manera pues más digna de cómo vivía, ¿no?
Entonces, eso también nos dice esta figura, que era una figura que representa la confianza absoluta en Dios, ¿no? Y por otro lado, tenemos el personaje que es este juez injusto, que el texto nos dice que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres, ¿no? Imaginemos esta figura. Dicen que cualquier cosa que nos imaginemos hoy, de cualquier persona que conozcamos, es mera coincidencia, ¿no? Pero es esta persona que no respeta a nadie, es esta persona que ejerce el poder sin compasión y sin ética, ¿no? Y el texto nos va diciendo que la viuda, pues a pesar de que este juez no le hacía caso, no le resolvía, pues ella insistió, 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 ¿no? Insistió tanto que cansó al juez y entonces el juez dijo que ya para que lo dejara de estar molestando, entonces ya le iba a hacer justicia, ¿no? Entonces, imaginémonos el hartazgo, ¿no? Imaginémonos cuántas veces fue a insistirle, ¿no? Y entonces, pues este juez por insistencia. Y Jesús lleva esto al extremo, ¿no? Para darnos su mensaje, ¿no? Y nos dice que si el juez, por la insistencia de la viuda, dio su fallo, cuanto más Dios, que es justo y misericordioso, escuchará a los que claman día y noche. Y entonces aquí lo que nos está diciendo, queridos hermanos, y la invitación que nos hace Dios, es que nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración, que tenemos que orar constantemente. La parte de la fe la quisiera tocar en el segundo comentario, porque para mí es también muy importante, pero nos está diciendo que la oración tiene que ser constante, constante. Podríamos decir que Cristo nos invita a que nuestra vida sea una oración, toda nuestra vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para que nosotros hagamos de la oración nuestra manera de vivir, porque todo lo que somos, tenemos y somos, se lo debemos a Dios. Y entonces Dios, pues a través de la oración, nos va a no solamente dar cosas, ¿no? Porque eso no es lo más importante, sino nos va a seguir conservando la fe, porque la oración es un signo de una fe viva que espera la venida del reino, ¿no? Y entonces esa oración es la que nos hace que nuestra vida sea constantemente una búsqueda del reino de Dios, que es lo que nos dice Jesús, ¿no? Entonces, yo quisiera, hasta aquí fui un poco breve porque después me quiero extender un poquito más en la segunda parte de la fe, pero yo aquí sí quisiera dejar esta primera intervención. Muy bien. Jaimito, Sí, a mí me llama mucho la atención la función o el papel que juega la oración, principalmente en este capítulo, en estos versículos, como ya lo comentaba el padre Antonio. Es la viuda la que representa la s- debilidad, la fragilidad, pues yo creo que ya la impotencia, o sea, ya uno ya no hace, sino espera que actúen, espera que intervengan. Entonces, esa posición de la persona, primero, bueno, frente a este ejemplo que pone Jesús en la parábola, pero ya llevado a, pues, a esta vida, pues sí, ya espiritual es la oración me lleva a como abrir el paso para que Él actúe
y además que sea Dios quien actúe pues en el momento en que Él quiera y como Él quiera. Porque de hecho Jesús termina haciéndolos, vendrá y vendrá a hacer justicia y no tardará, llegará pronto. Es decir, como que hay un elemento de espera. En la oración hay un momento en donde sí te topas con tu ya impotencia, ya llegaste al tope, y es ahí donde surge, yo creo que pues este elemento de la fe, la confianza, es decir, eres tú quien interviene. Me llama mucho también la atención la primera lectura que se presenta ese día, el domingo, que es la de el Éxodo. Van caminando, el pueblo de Israel va atravesando el desierto y se encuentran con una tribu, los amalecitas, y empieza la guerra, empieza el combate. Y entonces empiezan a combatir. Josué lleva a algunos hombres y lo que le toca a Moisés es mantener los brazos arriba eh, para que el pueblo experimente el triunfo, la victoria que Dios concede. Dice el texto, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, los amalecitas dominaban. Cuando Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol y bueno, ganaron. Bueno, este texto no me causa mucha curiosidad precisamente por cómo intervienen todos, precisamente para mantener la espera, mantener la espera en la acción de Dios. Es Dios quien les va a dar la victoria, es Dios quien va luchando con el pueblo, por el pueblo. Y bueno, creo que aquí es un elemento muy, muy importante para nosotros. La oración es precisamente sí toparnos con lo que somos, nuestra debilidad, bajarle a nuestra prepotencia o bajarle a nuestro yo y sí dejar que Dios actúe. Él vendrá sin tardar, de hecho así lo refiere al final del texto del Evangelio, mm, diciendo que creen que a partir de una pregunta, dicen, si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Está como esa doble dimensión. No nos hace esperar, pero sí hay que esperar. O sea, viene pronto, pero hay que esperar. Ese lapso es el que hay que alimentar con la fe, es el que hay que alimentar con la esperanza y es el que, sin lugar a duda, nos hace mantenernos en la oración, mantenernos con los brazos arriba, como Moisés, eh, todo para para este encuentro, pues la oración es el encuentro con la acción de Dios Todopoderoso. Por ahí yo vería un poco. Muy bien, muy bien. Me da mucha luz lo que dices de Moisés. Para mí, todo don es una conquista, ¿no? Una conquista de oración, una conquista ¿cómo se llama? De percepción interior, ¿no? Y la oración para mí también es repetir y repetir porque Dios nos hace conscientes de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, ¿no? Eh, si no, si no si no fuera insistente la oración, sino que fuera automático, pensaríamos que los importantes somos nosotros, que los poderosos somos nosotros, ¿no? Como en una máquina de refresco que yo meto las monedas, jalo y sale la lata de refresco. Esa no es la oración. La oración es repetir insistentemente para darnos cuenta de que el poder viene de Dios. Esto es como una pedagogía, una pedagogía de Dios que nos hace estar conscientes de nuestra limitación y conscientes de su poder.
Y esto lo adquirimos en la repetición insistente de la oración. Eh, sí, ciertamente no nos va a hacer esperar. Yo creo que la traducción que más me alegra el corazón es la respuesta vendrá a su tiempo, a su tiempo. Al tiempo de Dios, al tiempo de Dios. Cuando ya Dios esté consciente, bueno, que estemos conscientes de la acción de Dios. Entonces, esto va a venir. Quisiera tratar un aspecto que no hemos dicho en el Tierra Buena, pero el Evangelio de Lucas está escrito para los paganos que se están convirtiendo al cristianismo. Estas personas que no han tenido ninguna instrucción de oración. Y el Evangelio de Lucas nos da varias pistas. La pista más importante la dio hace unas semanas. Eh, Oren, oren, toquen, se les abrirá, busquen y encontrarán. Eh, eh, este, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Esto, esto para mí es la clave de todo, insistir en pedir el Espíritu Santo. Y pues los paganos no tenían ningún aprendizaje del Espíritu de Dios. Entonces, el Evangelio de Lucas nos enseña varias cosas de la oración. Primero, que toquemos y que se nos va a abrir la insistencia, la petición del Espíritu Santo. Y obviamente que esto está en un contexto social. El Evangelio de Lucas se escribe en los años 80, dentro del margen del año 80 al 90. Y ya han pasado persecuciones dolorosísimas, pero un edicto, una ley que Domiciano, el emperador que entró a ser emperador en el año 81, es una ley que decía que todos los cristianos que llegaran al tribunal no tenían la posibilidad de salir sin castigo, sin castigo. Entonces, Domiciano y sus leyes hacen que las leyes, los jueces sean más injustos con respecto a los cristianos. Y este es el contexto del juez que no teme a Dios y que es un truán, es un juez muy injusto, ¿no? Los cristianos estaban viviendo en ese ambiente de injusticia delante de los jueces. Esto me parece que es muy iluminador, ¿no? Bien, Toño. Muchas gracias, Padre Miguel. Sí, yo quisiera en esta segunda oportunidad de reflexionar, me quiero referir al último versículo, que es el versículo 8 de este pasaje del Santo Evangelio, que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Y entonces aquí encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, Jesús se refiere a él mismo con ese título mesiánico, Hijo del Hombre, que está tomado del libro de Daniel. Y este título mesiánico habla también de ese juez que vendrá con el poder y la gloria al final. Ya comentaba el padre Miguel en su comentario de la percepción y lo que se pensaba en ese pueblo de Israel de ese último momento. Y entonces aquí
nos está diciendo Jesús que en ese regreso que Él va a tener, se pondrá a prueba la fidelidad a los creyentes, ¿no? Y aquí yo quisiera comentarles, queridos hermanos, porque aquí sí me puse a estudiar, porque dije, a ver, ¿cómo es esto de encontrar, no? O sea, Cristo nos estará diciendo que duda, que haya fe, o está diciendo que a lo mejor se encuentra bien poquitos que sigan creyendo en Él. Y entonces aquí encontré que esta palabra encontrar, que mil perdones, encontré que es la palabra griega, pero no la sé pronunciar, euresel, ¿no? Implica buscar algo que aún existe, que quizás está debilitado o perdido, pero todavía hay, ¿no? Entonces esto lo que nos quiere decir es que Cristo no nos está preguntando si habrá religión, si habrá templos, si habrá oraciones, sino se está refiriendo a si realmente habrá fe verdadera. Esa fe que es viva, que confía, que es perseverante y comprometida, a pesar de cualquier cosa, ¿no? A pesar de cualquier cosa. Y entonces aquí lo que yo interpreto es que Jesús nos está dejando la respuesta de una manera abierta. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy viviendo mi fe real y verdaderamente fuerte, de tal manera que resistirá el paso del tiempo, las pruebas que a veces las vidas nos pone, la indiferencia en la cual a veces nosotros caemos y la duda, porque indiscutiblemente, queridos hermanos, empezando por mí, yo a veces he tenido indiferencia y a veces he tenido dudas. Entonces, esta es la pregunta que nos está haciendo Jesús para que todos y cada uno de nosotros nos respondamos para ver si esta fe que tenemos está encarnada en nuestra vida de tal manera que somos perseverantes, somos justos y amamos, ¿no? Muy bien, Ahí yo quisiera dejar. qué padre. Gracias por esta explicación, Toñito. Jaime. Yo le dejaría ahí. Bien, yo interpreto mucho esta frase como me encantó el verbo y el verbo en griego y lo que significa de encontrar un resto fiel, ¿no? Una cosa muy chiquita, ¿no? Y yo creo que Jesús está consciente de que la persecución va a doblar a muchos, a doblar a muchos. Pero los que perseveren, los que resistan, van a encontrarse con el Señor en los últimos tiempos. Esto es lo que vemos ahorita en nuestras comunidades. Hay muy pocos que resisten los ataques del materialismo, de la superficialidad, de la falta de religiosidad. Muy pocos están escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Nos damos como la buena porque nuestras iglesias están más o menos llenas, ¿no? Y mucha gente pues nos aplaude y nos alaba, que qué buenos sacerdotes o qué buen diácono. Y entonces creemos que así estamos bien, pero en el fondo, la fe verdadera existe, existe, y esta fe verdadera es patrimonio de tantos. Yo creo que no, yo creo que no. Y yo creo que la fe verdadera es patrimonio de mucho, muy poquitos, ¿no?
los que, los que resisten las acechanzas del mundo, la seducción del mundo y se dejan seducir más bien por la palabra de Dios. Yo pienso que esta pregunta las tenemos que personalizar. Cuando llegue el Señor, ¿me encontrará en la fe o me encontrará lejos de la fe? Bien. Eh, Ujú, si no hay nada más, yo creo que aquí le dejamos. ujú, Pues les agradecemos que nos acepten en sus hogares, que estén viéndonos en las explicaciones. Pues pretendemos servirles y si les hemos servido, pues comenten y pongan like, porque el algoritmo de YouTube nos va haciendo más visibles. La comunidad va avanzando poco a poco. No queremos ser youtubers, pero ujú. sí queremos llegar a los corazones de las gentes. Pero pues recuerden que estamos en una época de acopio. Las cuentas de banco ya las pondremos en el chat y pues el acopio para nuestros hermanos que hasta están sufriendo. Bien, nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto.